buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Cuando estalló la Guerra Civil Española, el Frente Popular gozaba de todas las ventajas sobre los sublevados, excepto una, el ejército. Los alzados el 18 de julio disponían del Ejército de África, que agrupaba a las mejores unidades militares. Frente a estos, los revolucionarios apenas podían oponer una abigarrada colección de tropas sin apenas formación castrense. Pronto se dieron cuenta de que de ese modo su derrota era segura y crearon lo que se dio en llamar el Ejército Popular de la República. Las fuerzas militares se dividieron de forma aproximadamente igual entre ambos bandos como consecuencia de la rebelión de 1936, aunque los grados más altos se decantaron por la República, mientras que las mejores unidades se posicionaron con los alzados. La reacción del gobierno republicano al alzamiento del 18 de julio de 1936 fue de licenciar las tropas cuyos cuadros de mando se hayan colocado frente a la legalidad republicana, con lo que el propio gobierno quedó privado de fuerzas militares dignas de ese nombre, mientras el enemigo obviamente no se veía afectado por ese decreto. Para contrarrestar dicho efecto, desde el Ministerio de la Guerra, Juan Hernández Sarabia levantó un Estado Mayor que creó la Inspección de Milicias y llamó a las filas a los mozos para defender la zona del Frente Popular, con vistas a reconstruir una fuerza militar, porque las milicias habían mostrado una notable incompetencia. El 16 de octubre de 1936 se creaba el Ejército Popular de la República, que quedaba a las órdenes de Largo Caballero, presidente del llamado Gobierno de la Victoria, siendo las milicias integradas en dicho ejército. El 30 de octubre era movilizada toda la población masculina entre los 20 y los 45 años para servir en el frente. El Ejército Popular creó como base de su organización la Brigada Mixta, de las que las 6 primeras fueron puestas en pie en el otoño de 1936, al tiempo que el material militar soviético llegaba a la península y se organizaban las 2 primeras brigadas internacionales, la 11 y la 12. De esas 6 primeras brigadas mixtas, 3 estaban dirigidas por comunistas, entre ellos Enrique Lister. Las brigadas mixtas combinaban unidades menores de distintas armas, en lugar de estar compuesta, como era normal entonces, por una sola arma, aunque no era exactamente una novedad, puesto ya existían brigadas mixtas de montaña con antelación a la guerra. Sus orígenes hay que buscarlos en la Guerra de Marruecos y resultó el modo más práctico de encuadrar a las milicias. Estaba compuesta por un cuartel general, 4 batallones de infantería, un escuadrón de caballería, un grupo mixto de ingenieros y transmisiones, otro de artillería de campaña y las correspondientes unidades de servicios. Su potencia de fuego era muy variable, pero se suponía que constaba de unos 3.500 hombres, unos 1.500 fusiles, 20 fusiles de asalto, 12 ametralladoras, 6 cañones de 75 milímetros y 2 o 3 morteros de 60 milímetros. Las brigadas mixtas dieron lugar a la creación de divisiones y cuerpos de ejército, hasta 5 en la primavera de 1937. Un cuerpo de ejército incluía 3 divisiones de 3 brigadas cada una y un grupo de artillería. El Ejército Popular introdujo el sistema de comisarios políticos, copiado del Partido Comunista y de origen soviético, para vigilar la adhesión ideológica de las tropas. Al frente del Comisariado General fue nombrado Julio Álvarez del Valle, socialista prosoviético. En su conjunto, el Ejército Popular fue cayendo, como en general la zona del Frente Popular, según transcurría la guerra, en manos del Partido Comunista. Cuando el Ejército Popular cruza el Ebro en el verano de 1938, puede hablarse sin exageración de un ejército comunista. De los 7.000 ascensos en el Ejército de la República durante 1938, 5.500 se correspondían con mandos comunistas, mientras que de las 27 brigadas que participaron en la ofensiva del Ebro, 25 estaban ligadas al PCE. Pero pese al decidido apoyo y asesoría soviéticos, el Ejército Popular jamás alcanzó el nivel profesional del Ejército Nacional, y ese fue un acto esencial a la hora de explicar el desenlace de la Guerra Civil Española. Y para hablar esta noche de este, creo que interesante tema, tenemos al general Blas Piñar. General, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este Ejército Popular de la República, frente a lo que a veces se quiere, la imagen que se ha proyectado, era un ejército que no carecía de medios. La zona republicana, al principio de la guerra, era bastante más rica en todos los aspectos, industrial, agrícola, con excepción de los cereales, y en cuanto a recursos financieros y reconocimiento internacional, que la zona sublevada. Bueno, los datos son claros, no hay nada más que analizarlos. En primer lugar, las principales ciudades se quedan en la zona republicana: Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga, donde están además los principales medios, no solo económicos, financieros, la sede de los partidos políticos, las comunicaciones, las embajadas, sino además los arsenales y los depósitos militares, que son algo muy importante. De hecho, esto les da una facilidad para reorganizar un ejército que ellos mismos, el gobierno del Frente Popular, a partir del alzamiento, lo ataca de lleno. De hecho, disuelve muchas unidades y además desconfía enormemente de los mandos profesionales. Pero se ve obligado a una reorganización del ejército que se consigue realmente con eficacia, porque en poco tiempo montan un ejército que es capaz de presentar batalla al ejército nacional y además con bastante efectividad. Y esto fue no solo por la capacidad de los mandos que estaban al frente de este ejército, que lo fue en cierta manera, sino también porque disponían de los medios adecuados para hacer frente al ejército nacional. La constitución del propio Ejército Popular de la República era la negación, digamos, de facto, de que las milicias por sí solas en campo abierto no podían nada contra el ejército que venía desde el norte de África. Sí, es clarísimo. Lo que llama un poco la atención es que, sabiendo que el Ejército Popular de la República, que yo creo que realmente es una falsedad, era ejército pero no era popular, de hecho hubo una movilización mucho mayor en el lado del Frente Popular, tanto de la gente joven como de la gente mayor, que en el lado nacional. Luego era menos popular cuando tuvieron que recurrir a ese medio tan duro que es la movilización de la población civil. No era popular, por lo tanto, no era suficiente con las milicias, sino que tenían que ir a la movilización, y además no era un ejército de la República, porque la República había desaparecido. Nadie luchó por la República. Las banderas que llevaban las unidades del ejército republicano no eran las banderas de la República, eran las banderas con la hoz y el martillo, la bandera roja. Bien, pues hecha esta aclaración, hay que decir que este ejército, que fue un ejército hecho a imagen y semejanza del ejército rojo soviético, cayó en el mismo error que tuvo en principio el Ejército Rojo Soviético, que era confiar en aquel momento en la joven Guardia Roja, en la Guardia Roja, como unidades de élite que eran capaces de combatir al Ejército Blanco. Bueno, pues aquí cayeron en el mismo error, no aprendieron. Y si en Rusia tuvieron que organizar un ejército rojo con toda la disciplina, con mandos profesionales procedentes del ejército imperial, en España tuvieron que organizar un nuevo ejército con el mismo sistema. Entonces fue un reconocimiento de esta incapacidad de las milicias, que además, una vez incorporadas a las unidades del ejército llamado Popular de la República, se demostraron bastante ineficaces. De hecho, fueron más prácticas a la hora de combatir las unidades procedentes principalmente de la movilización, porque las milicias, por desgracia para el bando del Ejército Popular, se dedicaban más a la retaguardia que a combatir en el frente. La unidad sobre la que se elaboró este ejército, se levantó este Ejército Popular de la República, es la Brigada Mixta, que no era enteramente novedosa, como se ha dicho, que había habido algunas experiencias, ya existían, de hecho, en Asturias, y se inspiraba en las unidades españolas que habían luchado en el Protectorado de Marruecos. Pero fue un hallazgo militar, desde cierto, incluso en su nacimiento, quiere decir en Marruecos, que llega hasta la época de la República, e indudablemente desde el punto de vista funcional fue bastante estimable. A partir de ahí se crean las divisiones y los cuerpos de ejército, pero es difícil valorar la brigada mixta, digamos en abstracto, porque las había muy numerosas, las había muy poco dotadas, algunas no llegaron ni a existir, solo existieron sobre el papel. Es difícil hacer una valoración general. Yo considero que la implantación de la brigada mixta fue, desde luego, un paso adelante. Era un signo de modernidad en la manera de concebir el combate. Esa mezcla de unidades de las diversas armas que estaban cooperando era una capacidad de adaptarse a la difícil lucha que se había tenido en Marruecos, pero también a la naturaleza de carácter geográfico de nuestra península. O sea, necesitaba una descentralización del mando, una iniciativa de la gran unidad táctica que es la brigada, y entonces era un avance que tuviera capacidades para combatir de forma independiente, que era lo que le capacitaba esta composición mixta. Bien, el problema no es el número de gente que la integraba, el problema, de hecho, fue que para combatir esta brigada mixta hace falta unos mandos preparados, sobre todo los mandos subalternos, y los mandos de jefes de batallón, los jefes de compañía, incluso los jefes de sección. No puede hacerlo cualquiera. Y luego necesitan un entrenamiento de esta coordinación entre las distintas armas, que esto no es fácil de conseguir, sobre todo cuando la preparación anterior no contemplaba este tipo de combate.
¿Qué es lo que pasa? Que esta experiencia la podían haber conseguido a lo largo de la guerra, pero los enfrentamientos internos dentro del Ejército Popular de la República impidieron que esta eficacia se fuera consiguiendo con la experiencia de la lucha en el frente. Fue una constante en la zona del Frente Popular el enfrentamiento político que se trasvasó, que tuvo su traducción también dentro del ejército, como bien se apunta. Pero hay una unidad primera, que es el 5º Regimiento, que tuvo un papel importante en los primeros meses de lucha. Era una unidad dependiente del Partido Comunista. El Ejército Popular de la República es un ejército que se pone al servicio de un Frente Popular, en el cual hay integrados varios partidos y cada uno de estos partidos lucha por hacer su revolución. Y esto se transmite al ejército. Lo que pasa es que los más organizados, los que tienen un planteamiento más claro, los que reciben, digamos, el asesoramiento, incluso la dirección desde Moscú, es el Partido Comunista. Y en eso se muestra mucho más cerebral, mucho más organizado, incluso mucho más atractivos para los que quieren alcanzar una victoria militar. Pero en el fondo, tanto anarquistas, socialistas de los diversos aspectos, los nacionalistas vascos y catalanes, los anarquistas, los trotskistas, cada uno lucha por una revolución distinta. Y esto se traduce también dentro de las unidades del ejército. Y aunque teóricamente las milicias partidistas habían sido incorporadas a este ejército popular, las unidades seguían teniendo cada una connotación política de partido, como se puso además claramente en evidencia cuando el golpe del general Casado, al final de la guerra, donde hay unidades claramente comunistas que toman una actitud, otras socialistas, otras anarquistas, o unidades ya simplemente militares que lo que están deseando es acabar con la guerra que saben que tienen perdida. Este enfrentamiento no fue solo un enfrentamiento político verbal, fue un enfrentamiento con las armas en la mano. Hubo muchos fusilamientos, no solo ya por la cantidad de desertores o intentos de deserción que había dentro de este Ejército Popular de la República, sino sobre todo por enfrentamientos políticos internos. Los que salieron perdedores de esta lucha fueron en primer lugar los anarquistas, también los trotskistas del POU, que fueron totalmente aniquilados, y bueno, los socialistas acabaron totalmente divididos, unos que se habían pasado claramente, como es el caso de Negri o el que se ha nombrado antes, Álvarez del Valle, que estaban del lado soviético descaradamente, y aquellos que tenían todavía un sentido nacional y quisieron pensar en España antes que en esa revolución mundial marxista que estaba abocada, como se vio, al fracaso. Hay una institución peculiar, aunque no única, que es la del comisariado. Es una institución que procede de los cuadros comunistas y que es una descarada copia del ejército soviético. Sí, fue la experiencia primera que se hizo después de la Revolución Soviética, la primera experiencia fuera de las fronteras de la Unión Soviética, y la aplicaron exactamente igual. Era una manera de conquistar, digamos, las voluntades de aquellos que estaban en el frente para conseguir primero un ejército rojo plenamente y luego ponerle al servicio de esta Revolución Soviética. Lo que es curioso es que quisieron hacer compatible este nombramiento de comisarios políticos, que en realidad eran los que decidían a la hora de la verdad. El jefe táctico era solo el que hacía una propuesta y el que de alguna manera la respaldaba o no era el comisario político. Iba en enfrentamiento a otra figura muy interesante dentro del Ejército Popular de la República, que ellos mismos han destacado, que es los altos mandos que consiguieron aquellos que procedían de las milicias. En el Ejército Nacional, ningún mando procedente de las milicias de Falange, de la Comunión Tradicionalista, del Requeteo, de otro tipo de milicias, de la JAP, llegó a tener puestos importantes dentro del Ejército. Los mandos eran siempre militares, eran profesionales. Otra cosa es que personal falangista hiciera los cursos de alférez provisional, de sargento provisional, y que llegaran a mandar como mucho una compañía. Pero en el Ejército Popular de la República tenemos muchos ejemplos: Lister, Modesto, El Campesino, Cipriano Mera, Tagüeña, que llegaron a mandar hasta cuerpos de ejército. Y además en operaciones importantes, como en el caso de la operación del Paso del Ebro. Entonces, esta figura del comisario político era una contraposición que tenía que acabar chocando entre estos mandos de las milicias, algunos de ellos tremendamente eficaces, y bueno, y otros una auténtica hechura del Partido Comunista que los izaba porque eran comunistas, pero no por su capacidad militar. Pues se nos ha echado el tiempo encima, general, que nos quedan algunas cosas en el tintero que nos darán pie para hacer otra entrega hablando de las operaciones militares. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y a todos ustedes igualmente, muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.